Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hoy vamos a trabajar con la distribución binomial. Este tipo de distribución es bastante interesante, se utiliza en muchos aspectos de muchas cosas. Se utiliza en economía, se utiliza en producción, se utiliza en medicina, se utiliza en población, se utiliza en tráfico, se utiliza en un buen de cosas, en cosas que igual están y nos imaginamos ahí también se pueden utilizar distribución binomial, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar con esta parte de la distribución binomial. Entonces vamos a empezar con, bueno, primero vamos a pedirte que tengas a la mano tu cuaderno, ¿vale? Porque tienes que tomar nota de todo lo que se haga o se ponga en este video. Es parte de tu actividad de refuerzo del día de hoy, 4 de junio. Entonces, perdón, pero esa es la forma en la que vamos a tener que verificar que realmente estás viendo los videos que se hacen. Entonces, hay que escribir todo lo que yo escriba aquí, más los ejemplos que se hagan, todo lo que se encuentre en el video, hay que escribirlo en su cuaderno. Entonces, si quieres, pone pausa y ve por tu cuaderno y ahorita le sigues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener la distribución binomial es cuando tenemos fenómenos aleatorios donde se tengan dos posibilidades de resultados. Ojo, fenómenos aleatorios en donde solamente voy a tener dos posibilidades, o sea, se le llaman fenómenos aleatorios de tipo dicotómico. Dicotómico, por ejemplo, por ejemplo, cuando lanzas una moneda, ¿no? Águila o sol. Por ejemplo, cuando haces un examen, ¿apruebas o no apruebas? Cuando, por ejemplo, solicitas un empleo, ¿te dan el empleo o no te dan el empleo? No hay medias, vamos a decirlo así, en términos coloquiales, no hay medias tintas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que hay un grupo de 80 alumnos y lo que quiero calcular es la probabilidad de que cierto número de estos alumnos aprueben el examen. No me importa con cuánto aprueben, lo que me importa es que aprueben. Entonces es un estatus dicotómico, se le llama, ¿sale? O el número de familias que tienen un solo hijo o una hija. No pueden tener, digo, en condiciones normales, no pueden tener un hijo que sea hijo e hija a la vez, ¿sí me explico? Reacciones negativas o reacciones se les llaman secundarias cuando alguna persona se somete a un tratamiento, posibilidades de que a lo mejor un producto falle o tenga un defecto, número de accidentes, por ejemplo, probabilidades de que se sufra o no un accidente, no se puede contabilizar como un accidente pequeño, un accidente grande, no, es accidente o no es accidente, ¿vale? Entonces, esto de la distribución binomial, vamos a estar trabajando con este tipo de términos que son dicotómicos. Entonces, es bastante importante que lo vayamos viendo. Entonces, aquí vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la probabilidad de éxito, ¿vale? O vamos a tener la probabilidad de fracaso. No hay más, solamente es éxito o fracaso. Entonces, fracaso. Obviamente, la suma de estas dos probabilidades nos tiene que dar el 100%. No puede ser diferente, porque entonces, si el éxito más el fracaso nos da como resultado 90, entonces habría un 10% ahí perdido que no debería de ser. Entonces, una distribución binomial tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, esto es importantísimo porque vamos a manejar los problemas en tres fases. Vamos a suponer que el problema en la fase número uno es la fase de identificación. Porque obviamente hoy, bueno, pues hoy vamos a ver los problemas son de distribución binomial y evidentemente pues vas a saber que son de distribución binomial. Pero en un examen que vas a hacer dentro de 15 días aproximadamente, no te voy a decir si es distribución binomial, si es distribución de Poisson o si es una distribución, vamos a decirlo así, geométrica o otro tipo de distribución, ¿vale? Entonces tú tienes que desarrollar la habilidad que es parte de lo que se te va a evaluar, desarrollar la habilidad de que logres identificar si es una distribución de tipo binomial o no, si es de Poisson o no, cosas por el estilo. Entonces la fase número uno es la fase de la identificación. ¿Cómo lo voy a poder identificar? Lo primero que tenemos que ver es que este experimento aleatorio, así se llama, experimento aleatorio, este experimento aleatorio
se va a repetir n veces. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos a suponer que tenemos un lote de botellas de agua, y de esas botellas de agua nosotros vamos a sacar una muestra de 50 botellas, ¿sale? Entonces cada una de esas botellas la voy a analizar. Eso es que el experimento se repita n veces. N veces serían pues, 50 botellas, 50 experimentos, y que cada uno de esos experimentos tiene una probabilidad constante. O sea, como que probabilidad constante que no varía conforme pasa el tiempo o que no depende de lo que haya pasado con la botella anterior, ¿sale? No es una probabilidad condicional, esta es una probabilidad de tipo constante. Entonces le vamos a poner aquí que la segunda condición es que la probabilidad sea constante. Te vas a dar cuenta al momento de estarlos leyendo los problemas, te vas a dar cuenta del tipo de distribución binomial poniendo atención a algunos pequeños detalles. Obviamente con el ejemplo esto posiblemente te va a quedar un poquito más claro, ¿sale? Y además, como te decía desde el principio, este tipo de experimentos aleatorios se caracteriza al ser binomial porque son dicotómicos, o sea, solamente hay dos posibles resultados, ¿vale? Dos posibles resultados significa, como lo pusimos en la tablita anterior, significa que o tienes éxito o es fracaso. No hay media o éxito, medio fracaso. Por ejemplo, cuando tú haces una inspección de un artículo en un sistema de control de calidad total, entonces lo que tienes que hacer es verificar cada una de las variables y si alguna no se cumple, entonces no se cumple la calidad del producto. No podemos manejar como medio éxito o media probabilidad de que medio está bien, ¿no? Hay algo por ahí que se llama límite de calidad aceptable en la norma ISO, la norma ISO 2859, que maneja esos límites de calidad entre crítico, mayor, menor y cosas ya bien interesantes que si estudias esta parte de ingeniería, entonces vas a tener que pues manejar con un poquito más de detalle, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver esta parte de la distribución binomial, vamos a ver cómo funciona, vamos a requerir la calculadora, esto es importantísimo que tengas tu calculadora a la mano. Tu teléfono, con todo respeto, no sirve para hacer este tipo de operaciones, requiero tu calculadora para que puedas terminar o puedas procesar las operaciones de manera adecuada y de manera correcta, ¿vale? Entonces, obviamente para esto existe una serie de modelos matemáticos y de fórmulas que vamos a estar analizando. La primera de las fórmulas, o las fórmulas son aquí, así como están aquí, se ven bastante intensas, pero la realidad es que no son tan agresivas como parecen, ¿vale? Entonces lo voy a poner en color azul, por acá. Voy a tener x, acuérdate que x es nuestra variable aleatoria y es súper importante que definas cuál es la variable aleatoria. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un análisis de objetos defectuosos y de objetos que cumplen la norma o no la cumplen, bla, bla, si yo me estoy fijando en los que son defectuosos, entonces mi variable aleatoria, o sea, la x, es la probabilidad de que exista cierto número de objetos defectuosos. O sea, a esta la voy a llamar o va a ser la variable aleatoria que está relacionada con el éxito en nuestra distribución binomial, ¿vale? Entonces esta x va a ser una variable de tipo aleatorio, pero que está relacionada con la cuestión de conseguir o de obtener éxito al momento de hacer nuestro experimento. El valor de r, chicos, aquí lo voy a ir poniendo, x va a ser la variable aleatoria. En algunos libros a lo mejor la vas a encontrar, déjenme hacerla otra vez porque está muy extraña. En algunos libros a lo mejor hasta la vas a encontrar con unas, como si fuera un número, una X así más grande, como que tipo un 10 romano, una cosa por el estilo, con toda la intención de que se logre identificar claramente qué es esa X, ¿no? Entonces, esta X corresponde a variable aleatoria. Esta es la variable, así un poquito más delgadito, variable aleatoria, ¿vale? Que obviamente va a ir cambiando dependiendo del tipo de problema que hagamos. Después viene por aquí, ya viste que viene una R, una N, R, P, Q, R, bla, bla, bla. En algunos libros te lo vas a encontrar como que viene una N y una K, o con una N y una X. Yo ahorita le puse NR porque así estudiamos nosotros la combinatoria. Aquí va a ser necesario que recuerdes aquello que según aprendimos cuando estuvimos por ahí en el salón, que tiene que ver con combinaciones y permutaciones, específicamente con las
las combinaciones. Entonces, NR significan esos números que vamos a estar tomando. N, por ejemplo, va a ser el número total de experimentos. Por ejemplo, si del lote yo tomo 20 piezas, bueno, pues entonces N va a ser el número de experimentos, o sea, las 20 piezas que yo tomé. Si a lo mejor estoy calculando la probabilidad de que termine con cierto grado etílico después de tomarme 6 cervezas, bueno, entonces voy a tomar 6 como el número total de experimentos que se van a realizar. Entonces vamos a ponerle aquí como el total de experimentos, ¿vale? De esos total de experimentos, R es el número total o el número que quiero hacer el análisis de nuestra distribución. Por ejemplo, vamos a suponer que la probabilidad de que un objeto salga defectuoso es del 1% y yo tomo de un lote una muestra de 20 artículos y quiero saber si o qué probabilidad hay de que al momento de tomar esos 20 artículos, 2 artículos salgan defectuosos. ¿Sí me explico? Entonces R va a corresponder a este número específico de el total de experimentos que cumple con una condición. Entonces esta R va a ser la parte de la condición que se debe de cumplir, ¿va? Ahorita le voy a poner así como simple y sencillamente una, vamos a decirlo así, ¿cómo decirlo? El número de eventos con éxito que se cumplen al momento de tener un total de experimentos que se realizan, ¿vale? Entonces, este R le vamos a poner el número, así le voy a poner para que sea un poco más fácil, número de experimentos, ¿sale? No el total. El total ya quedamos que es una cosa, el número de experimentos que voy a realizar es otra cosa. ¿Sale? Luego tenemos una P, por ahí tenemos una P. La P significa éxito. Así le vamos a poner. Esto se llama éxito. La Q sería fracaso. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Bueno, pues vamos a suponer que el éxito es el 20%. Obviamente entonces tienes un 80% de fracaso. ¿Sale? Sería 1 menos P. Aquí lo voy a escribir en un paréntesis. Sería 1 menos P. Siempre va a ser el 100% menos el éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aplicar las fórmulas? Bueno, pues vamos a aplicar combinatoria. Esto que está aquí en esta fórmula es una combinatoria que en tu calculadora está como NCR. ¿Sale? Para que le vayas buscando dónde está esa tecla y cómo se va a utilizar y vayas repasando esa parte porque no nos vamos a poder detener mucho en volver a ver eso que ya vimos, ¿va? Si no tienes calculadora, si de plano no tienes ni la más remota idea de cómo se puede utilizar en SR, entonces vas a tener que utilizar la versión larga de la fórmula, que no es recomendable porque esta fórmula la vas a utilizar varias veces en un solo ejercicio. Estos ejercicios esa es su característica. La distribución binomial es bastante interesante, pero también es muy laboriosa. Entonces vas a tener que estar haciendo ese procedimiento 1, 2, 3, 4, n veces, dependiendo de lo que te pida el problema. ¿Sale? De este lado tenemos algo que se le llama esperanza o media. A esto se le conoce en estadística como una esperanza o simple y sencillamente la media. Ahorita no lo vamos a utilizar, pero que sepas que existe esta esperanza o media, que simple y sencillamente es multiplicar el número de experimentos que se van a realizar multiplicado por la probabilidad de tener éxito, ¿vale? Y por último tenemos por acá algo que se llama varianza. Esta varianza es qué tan lejos está de la media, qué tanto es su variabilidad con respecto a un punto medio, y esto también lo vamos a ver con un poquito más de detalle. ¿Sale? Entonces, los espero en un ratito más en la sesión en vivo para poder empezar a contestar el ejemplo número 1. Vamos a hacer primero un ejemplo. Obviamente también va a ser parte de tu actividad de refuerzo del día de hoy. Entonces, para que ya tengas todo esto listo en tu libreta y podamos pasar al ejemplo número 1 y evidentemente hacer los ejercicios que corresponden al día de hoy. ¿Vale? Entonces, te espero en un ratito y te agradezco muchísimo tu atención.